Libro de Joel, capítulo 2. Lo tenemos todos. Vamos a leerlo juntos. Versículo 21. Dice así: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Generalmente usted tiene al lado suyo algún conocido, le sabe el nombre, así que yo quiero que le hable al que está a su lado. Yo, por ejemplo, tengo a Ani acá y yo quiero que le diga que está a su lado. Yo le digo: Ani, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Decirle al que está a tu lado: no temas, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, grandes cosas. ¿Cuáles son esas grandes cosas? Versículo 18 dice: Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios perdonará tus pecados. Bien, no decimos mucho amén porque no entendimos todavía lo que es el pecado, pero el pecado te destruye, te mata, te arruina. Dios te va a perdonar todos los pecados, te va a tratar como si nunca hubieses pecado. Las grandes cosas es perdón de pecado. Dice el versículo 19: os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Esas grandes cosas es: Dios te devolverá la bendición. Dios le devolverá la bendición a tu casa. Yo quiero que entiendas eso. Las grandes cosas es que los pastos del desierto reverdecerán, que la vid volverá a dar su fruto, que el árbol volverá a dar su fruto, el olivo. Eso significa que lo que estaba muerto por morir va a volver a cobrar vida en tu vida, en tu ministerio, en todas las cosas. Va a volver a cobrar vida. Dice: y os restituiré los años que te comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Esas grandes cosas son restauración y restitución para el pueblo de Dios. Y dice el texto: comeréis hasta saciados, le enviaré lluvia temprana y tardía, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso significa plenitud del Espíritu Santo para la iglesia. Vas a vivir la plenitud. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Saben por qué sueñan sueños los ancianos? Porque son sueños del Espíritu. Cuando el Espíritu viene, volvemos a soñar. Decirle al que está a tu lado: vas a volver a soñar. Vas a volver a soñar. Vas a volver a soñar. Vivimos en un mundo, vivimos en días donde han matado nuestros sueños, han quitado nuestros sueños, nos han enseñado que soñar no sirve. Vos ves los jóvenes, no hay sueños, pero el Espíritu Santo, Él te hace volver a soñar. Vas a volver a soñar. Y por último, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Será libre de la ruina, será bendecido, habrá salvación. Yo vine a decirte: las grandes cosas es que no quedará uno de tu casa sin que sea salvo. No va a quedar uno de tu casa, porque habrá salvación, habrá salvación. Esas son las grandes cosas que anuncia Joel. Las grandes cosas son perdón de los pecados, restitución, te va a devolver la bendición, restauración, renovación, plenitud del Espíritu, sueños del Espíritu, salvación para todos. Grandes cosas de Dios. Esas cosas Dios las va a hacer. Por eso yo quiero que te anotes este versículo, que te lo anotes, que te lo marques, que te lo grabes, que te lo estudies. Y lo que quiero que entendamos es: ¿cuándo Dios habló esta palabra?
Esta palabra no la habló cuando todo era viento en popa. Cuando Joel da esta palabra, la nación de Israel había sido azotada por una sequía y por una plaga de langostas. Sequía y plaga de langostas. La nación estaba devastada. La Biblia dice que el gozo se había extinguido de los hijos de Israel. No había gozo. Había gente preocupada, había gente afligida, había gente en gran necesidad. Y encima de haber soportado estas dos cosas, estaba la amenaza de un ejército enemigo, un poderoso ejército que invadiría la tierra. O sea que el futuro era sombrío. En medio de esta situación, en medio de esta preocupación en la que vivía el pueblo, en medio de esta angustia, en medio de este clima, el profeta Joel se para y suelta esta palabra: no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. En medio de esa situación, esto me emociona. Y lo que más me emociona, que Joel profetizó para sus días. Pero él, no sé si lo sabía o no, pero estaba mirando al futuro. Él estaba hablando a sus días, pero miraba al futuro. Porque él dijo: en los postreros días. Y Pedro, cuando el Espíritu Santo cae en Pentecostés, dice: estos son los postreros días. O sea que Joel estaba profetizando para ellos y estaba profetizando para ti y para mí. Él estaba diciendo: no temas, no temas, no temas lo que pasa afuera. No temas los pronósticos que ves. No temas la situación que te rodea. No temas. Estamos viviendo en un mundo convulsionado. Se habla de guerra, de rumores de guerra, de hambre, de peste. Todo eso nos está rodeando. Y la palabra de Dios es: no temas, porque Dios hará grandes cosas. Grandes cosas. Yo no sé, yo me pongo loco con esto. Porque a mí me pasa, yo no sé a usted. Yo prendo el televisor. No quiero ver las noticias, pero están allí, subo al auto y me pongo la radio de deporte. Pero aparecen las noticias. Y yo digo: ¿cómo vamos a hacer? Que sube el dólar, que aumenta la inflación, que hay guerras por todos lados, que hay crisis en diferentes lugares. ¿Qué mundo viene? ¿Qué mundo nos toca vivir? ¿Qué mundo vivirán nuestros hijos, nuestros nietos? La palabra es: no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. El otro día escuchaba algo de Anacondia, cuando él dijo: a la esposa le dijo: no quiero tener más hijos, porque ¿qué mundo les va a tocar? ¿Qué mundo? Pero cuando llegó a Dios, Dios le dio seguridad de sus hijos. ¿Cuántos es que tiene Ani? ¿Te acordás vos? 11 hijos tiene. Se ve que el versículo lo recibió. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Yo esta noche le vengo a hablar a alguien que tal vez está preocupado, que tal vez está afligido, que tal vez ve que el futuro no aparece muy lindo delante de ellos. Yo vine a decirte: no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Nuestra salvación viene de Él. Esta palabra es para nosotros. Yo quiero que la tomes, que la atesores, y que cuando te enfrentes a las situaciones que te toca enfrentar, no temas. Él va a hacer grandes cosas. Ahora, yo tengo una preocupación siempre, y es que así como estamos viviendo tiempos difíciles, pero también tenemos promesas de Dios. Si usted se pone a ver, es todo lo que venimos hablando. Esto no nos sorprende. La Biblia nos advierte. La Biblia nos habla de que a medida que la venida de Cristo se acerque, van a venir tiempos difíciles sobre la tierra. Y empieza a hablar de guerras, de hambre, de pestes, del aumento de la maldad, de que el amor se enfría.
de un montón de cosas, pero también habla de una iglesia gloriosa. El nombre Joel significa Jehová es Dios, Jehová es el Señor. Y una de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo es demostrar que Él es Dios. Y en medio de tiempos difíciles te va a bendecir, para que la gente a tu alrededor vea que Él es Dios, que Él no está atado a los tiempos o a las circunstancias que vivimos. Él es Dios de los tiempos. Entonces, en medio de esos tiempos tenemos promesas. Pero una de las cosas que yo entiendo es que en estos tiempos hay cosas que no nos pueden faltar. Yo esta mañana daba el ejemplo cuando usted llama a un electricista a su casa. ¿Usted llamó alguna vez a un electricista? Bien, como en la mañana, 4 nada más. 4 llaves. El resto se ve que nunca tuvo problema de electricidad en su casa. Pero si llamó alguna vez al electricista, usted va a ver que el electricista viene con una valijita, con un bolso. Generalmente el que yo llamaba venía con una valijita. Y en la valijita hay cosas que no pueden faltar. Un ejemplo, no le puede faltar un buscapolo, porque es necesario para su trabajo. Esa es una herramienta indispensable para lo que él tiene que hacer. Si a él le falta eso, ¿sabe qué te tiene que decir? Mira, espera un segundito, voy a buscarlo y vuelvo, porque sin eso no puedo. Y yo entiendo que hay cosas que en este tiempo, en el tiempo donde Dios quiere hacer grandes cosas, hay cosas que no nos pueden faltar. Hay cosas que la tenemos que tener con nosotros. No nos pueden faltar. Y una de esas cosas que no nos pueden faltar en este tiempo, si queremos ver las grandes cosas de Dios, es la oración. Diga conmigo la oración. No nos puede faltar. Si yo quiero ver cosas grandes de Dios, no puede faltar la oración en mi vida. La oración le da permiso a Dios para actuar en mis realidades. Si yo no oro, yo estoy limitando a Dios en el obrar. Yo esta mañana les di un ejemplo a los hermanos y les dije, yo alquilo mi casa. El lugar donde vivo lo alquilo, no es mío. Hay una persona que es propietaria, que es el dueño, que le está viviendo en otra nación en estos momentos. Vendió todo para irse a vivir a otro lugar, menos la casa, y iría a hacer lo mismo que hice esta mañana. Me está esperando. Pero él lo vendió todo. Él es el dueño, yo soy un inquilino. Pero si él viene mañana y quiere entrar a la casa, quiere ver la casa, él me tiene que pedir permiso a mí. Yo no soy el dueño es él. Pero hay leyes que dicen que la casa está bajo mi autoridad, bajo mi dominio. Y él no puede entrar a la casa porque sea el dueño. Él tiene que respetar el contrato, el convenio. Él tiene que respetar las leyes que él impuso. Y así es nuestra vida. Todo lo que tenemos es de Dios. De Dios es nuestro tiempo, de Dios es nuestra economía, de Dios es nuestra salud, de Dios son nuestros hijos, todo es de Dios. Pero él no puede entrar a la casa hasta que yo no le doy la autoridad para hacerlo, porque lo puso en mi mano. Y la oración es lo que le da autoridad a Dios para intervenir en mis asuntos. Cuando yo digo, Señor, yo te pido que me bendigas en este área, yo le estoy pidiendo la intervención de Dios. Si se me rompe un caño y el dueño estaría aquí, yo le diría, venía a ver mi caño, arreglarlo, porque es tu casa. Ahora, si yo no lo llamo, el caño va a perder agua, me va a arruinar toda la casa, porque está bajo mi autoridad. Usted me está entendiendo. Así es la oración con nosotros. Una de las cosas que nos impactó y nos movió cuando llegamos al avivamiento era estar delante de necesidades que dijimos, tiene que haber algo más, porque estas cosas no tienen solución con lo que conocemos hasta ahora. Y era una búsqueda continua, pero hubo una cosa que me golpeó. Y una de las cosas que me golpeó es que leí un libro de un tal Peter Warner, un hombre de oración. Yo tenía toda su colección de libros porque me habían enseñado que si quería estimular mi vida de oración, tenía que leer libros de oración. Y que leyendo libros de oración me iba a dar ganas de orar. ¿Y yo qué hice? Vamos a los libros de oración.
Pero me impactó porque este hombre dijo que hizo una encuesta entre pastores y él descubrió que los pastores oraban un promedio de 20 minutos al día. Y que los creyentes menos que eso todavía. Yo dije, Señor, ¿cómo podemos conquistar grandes cosas orando 20 minutos? Cuando la Biblia me enseña que la iglesia primitiva se movía por la oración. Ellos oraron hasta que el Espíritu Santo vino. Y cuando el Espíritu Santo vino, oraban por todas las cosas. Cuando Pedro es encarcelado, se ponen a orar y Dios le da la libertad. Cuando tienen que elegirlos, las personas oran. Cuando tienen que ungir a las personas, a los que van a mandar como misioneros, oran. Cuando estaban juntos, perseveraban en la oración. Cuando hubo problemas, los discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar la oración. No está bien que hagamos esto, pongamos gente. La iglesia primitiva vivió el poder de Dios y la bendición de Dios porque era una iglesia que oraba. Yo no puedo pretender ver grandes cosas de Dios sin orar. Y a veces pasa todo un día sin orar. A veces quizás hay gente que pasa más de un día sin orar. Nadie de los que está aquí saldría a la calle desnudo. ¿Te irías a trabajar desnudo? ¿Y por qué te vas sin la cobertura del Espíritu? ¿Por qué no orar? Tenemos que acostumbrarnos que la oración es por todo. Jesús oraba para que el muerto resucitara, pero bendecía los alimentos. Y le decía a la iglesia, oren para que el reino venga con poder. Pero oraba por el pan de cada día. Nosotros tenemos que entender que la oración debe cubrir nuestra vida. Arrancar nuestro día con oración. Señor, bendecí mis asuntos, guíame en mis decisiones. Señor, yo te pido que bendigas, que protejas mi familia. Orar por nuestras necesidades, pedirle cuando estás andando en la calle, vas a ir a un lugar, Señor, dame gracia por lo que tengo que hacer, dame gracia en las cosas que tengo que enfrentar. La oración tendría que cubrir toda nuestra vida. Y estamos, como hablamos en la ofrenda, hay cosas que no las recibimos porque no las pedimos. Nos engañaron, nos hicieron alejar de la oración. Yo cuando estaba en el ministerio y leía esos libros, yo empecé a golpearme porque ¿sabe cuál era el tema? El tema era trabajar. Yo quería hacer y quería ir a la gente y visitar y esto y el otro. Y yo me acuerdo que una vez fui a Leones, teníamos culto los viernes a la noche y me fui el jueves a la mañana, llegué al mediodía y las registré del jueves a la tarde hasta el viernes de la reunión. Atendí más de 22, 23 personas. Consejería, horas y horas, horas y horas. ¿Sabés cómo llegué al culto? Cansado, destruido, escuchando problemas, cosas, pero yo me vine contento porque estuve atendiendo. ¿Y la oración? Y a veces lo que me pasaba a mí en el ministerio, porque nos habían enseñado eso, quería venir a pintar algo acá, porque un día estaba pintando una escalera ahí y me dijo, vino una persona y me dijo, oh, qué lindo, pastor, trabajando. Cuando mi trabajo es orar, preparar el mensaje, preparar la palabra, estar sobre los estudios, velar. Claro, es un ministerio que no tiene poder, es un ministerio que no es efectivo, es un ministerio que no provoca cosas, porque no se ora. Y en tu vida te pasa igual. Salís a la mañana apurado porque tenés que hacer. Y el orar. ¿Cómo vas a enfrentar tus batallas, tus enemigos? ¿Cómo vas a ir por tus conquistas sin orar? Tenemos en nuestras manos el poder más grande del mundo. Como Jesús, cuando estuvo en la tierra, jamás Jesús dijo que nosotros teníamos que orar. Jamás. Él jamás le dijo a alguien que tenía que orar. Él simplemente enseñaba cómo se debía orar. Porque se supone que si soy cristiano, oro. Porque la mano de Dios se mueve cuando yo oro. Y a veces donde más flojos estamos en la oración.
Y después decimos, y Dios no me contesta, y yo no sé qué pasa, que las cosas no se me dan. Como recién, todos deseamos verde. ¿Los pedimos? ¿Los pedimos? Deseamos y no tenemos porque no pedimos. No te puede faltar más la oración. En el momento del día que sea, de la forma que sea. Es más, personalmente creo que tiene que ser ordenada. Yo no quiero empezar un día sin Él, sin entregarle a Él mis cosas. En el caso de ustedes, aunque sean unos minutos, pero tiene que estar allí. La oración tiene que ser el motor de tu vida. La iglesia tiene que entender que las grandes cosas no van a venir si no se ora, si no se vive en oración, si no se encomienda a Dios las cosas. Porque es la manera. No te puede faltar la oración. Me va a ayudar porque los veo muy serios. Si la que está a tu lado, tenés que orar. Las reuniones de oraciones nuestras tendrían que ser las más concurridas. Las más concurridas. Yo les dije a los hermanos el día sábado, vine acá y les dije esto, la oración, el tiempo de la oración es un lugar espiritual. Escuche esto, cuando orás en tu secreto, cuando estás aquí en el culto orando, cuando estás aquí en la reunión, este es un lugar espiritual. Y es un lugar espiritual porque cuando vos entras a tu secreto a orar, se decretan cosas. Diga conmigo, se decretan cosas. Porque Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando yo entro al secreto, decreto las cosas que van a suceder en público. Jesús dijo, pedid y se os dará. Cuando yo pido, estoy decretando lo que va a venir. Cuando dos o tres se pusieren de acuerdo en algo en la tierra, Él lo hace desde los cielos. Porque cuando la iglesia ora, decreta cosas. Por eso en las reuniones de oración tendríamos que estar. Estamos decretando cosas. Decretamos lo que va a venir. Va a venir un avivamiento. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que lo está pidiendo. Por eso va a venir. Pedirlo. Orar. No te puede faltar la oración. Decile de nuevo. No me importa si se alarga. Decile, no te puede faltar la oración. ¿Cómo vas a recibir si no pedís? No digo más nada de la oración. Mañana hablo de la oración de nuevo. Lo segundo que no te puede faltar es fe. Diga conmigo fe. En estos tiempos necesitamos la fe. Porque son tiempos tormentosos. Son días difíciles. Donde los vientos soplan, donde el mar se agita. Y usted fíjese algo, que cuando Pedro caminaba sobre las aguas, cuando él empezó a ver a su alrededor, ¿qué pasó con Pedro? ¿Alguien leyó la Biblia? Sí, gracias, Carlos. Se hundió. ¿Por qué? Porque empezó a mirar las circunstancias. ¿Y qué le dijo Jesús? Uy, Pedro, la verdad que el viento se puso fuerte, por eso no aguantaste. Uy, Pedro, esa ola, si la hubieses esquivado. No, él le dijo, Pedro, ¿por qué tuviste poca fe? Pedro, ¿por qué? Cuando se levantó la tormenta y los discípulos iban a la otra orilla, Jesús no le dijo cómo no acomodaron mejor las velas, cómo no sacaron mejor el agua. No le dijo, ustedes que son expertos en navegación, pescadores de toda su vida, conocen el mar de palmo a palmo. No, él no dijo eso. Él dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? A Pedro, ¿por qué dudaste? A ellos, ¿por qué la poca fe? ¿Por qué?
Porque la fe te mantiene en medio de las tormentas. La fe te mantiene en medio de estos tiempos. La fe te lleva a realidades diferentes. Necesitamos la fe, pero no la fe emocional. Porque yo he vivido la fe emocional, yo la viví. Yo una vez con mi esposa, quisimos bendecir a alguien que estaba en necesidad. Fe emocional. Y fuimos muchísimos años atrás, no éramos ni pastores. Pero fuimos y agarramos una tarjeta de crédito y fuimos a comprar para bendecir a esa persona. Y la persona fue bendecida. Pero después nosotros no podíamos pagar la tarjeta. Y tuve que financiar la tarjeta porque no podía pagarla. Porque era una fe emocional. La fe que Dios quiere es la fe que está basada en la palabra. Es la fe que está aquí en la Biblia. Es la fe de la palabra que yo escucho cada semana. De lo que Dios habla a la iglesia. Es la fe que se mueve sobre una palabra. ¿Por qué yo voy a orar por restauración? ¿Por qué yo voy a hablar por bendición abundante? ¿Por qué yo voy a orar por eso? Porque Dios dijo que haría grandes cosas. No porque se me ocurrió. ¿Por qué vamos por un lugar más grande? No porque nos sobra la plata, no la tenemos. No porque nosotros, queremos tener un lugar más grande para hacernos ver. No, porque Dios dijo, ensancha el sitio de tus tiendas. Y si Él dijo, ensancha el sitio de tus tiendas, tenemos que ensanchar de alguna manera el sitio de nuestra tienda. Pero es movernos sobre la palabra. Tenemos que entender esto. Porque la palabra muchas veces va a venir en contra de la realidad que está viviendo. Dios te va a decir, te quiero prosperar. Y a tu alrededor vos ves que todo se cae a pedazos. Y vos decís, Señor, ¿cómo me vas a prosperar? No sé, pero yo marcho porque Dios dijo que Él me va a prosperar. Y si Él me va a prosperar, yo lo pido, yo avanzo. Porque algo Dios hará. Eso es fe. Caminar sobre la palabra que Dios habla. Tienes que llegar a tu casa y anotar lo que Dios habló. Tienes que tomar el versículo y anotarlo. A mí, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Me lo dio en mi secreto. Yo no sabía ni que era mi secreto, pero me lo dio en un tiempo de oración privada hace más de 27 años atrás. Y hoy, en ese tiempo, en medio de luchas que estamos teniendo personales y en la iglesia, y llegan los pedidos de oración de ustedes, y nosotros, ¿sabe qué decimos? Señor, ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Yo lo declaro. ¿Por qué? Porque tú lo hablaste. No es suerte, no es que las cosas estén a su favor, es que hay una palabra para marchar por fe. Y la iglesia va a necesitar de eso en este tiempo. Necesitamos la fe en este tiempo. Yo quiero que entendamos esto. Dice el libro de Hebreos que Dios a Noé le advirtió de cosas que todavía no habían sucedido. Entonces Noé fue por la fe y hizo un barco arriba de una montaña. No había llovido sobre la tierra. ¿Cómo vas a hacer un barco arriba de una montaña? Porque Dios le advirtió de cosas que no habían sucedido, pero él fue y caminó por fe. Dios nos está advirtiendo de cosas que todavía no sucedieron. Todo lo que está pasando en la tierra no nos puede tomar de sorpresa, porque Dios ya nos dijo todo lo que vendría, todo lo que habría. Pero en medio de todas las cosas negativas, Dios les dijo, sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Dios nos dijo que nos iba a bendecir para demostrar que Él era Dios. Dios dijo que Él nos iba a hacer tierra deseable para demostrar que Él es Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Preparar el arca. Tenemos que preparar el arca. Si Dios ya te advirtió. A mí me pasa. Qué terrible esto. Y yo digo, ya está en la Biblia. Necesitamos la fe en este tiempo. Porque si la fe no está en nosotros, ¿sabes qué pasa? Escuchás las noticias y te desanimas, te angustias, te desesperanzas. Y decís todo lo que decimos a veces. No hay salida, no hay cambio. Lo decimos.
Muchas veces no nos damos cuenta, nos está faltando la fe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Señor, dame la fe. Señor, dame fe. Hay que tomar las promesas, leerlas, orarlas, declararlas, confesarlas. ¿Qué es lo que el Espíritu viene hablando a la iglesia? ¿Qué es lo que viene hablando? Empezá a orar lo que viene hablando. ¿Qué es lo que nos enseñaron? Empezá a hacer lo que te enseñaron. Eso es caminar por fe. Creerle, confiar en Dios y obedecerlo. Esa es la fe que Dios quiere, una fe de obediencia. ¿A qué? A su palabra, a lo que Él habla. Es muy sencillo. Pero sin esa fe no vamos a poder cruzar estos tiempos. Y lo tercero y último que voy a hablar hoy, que no nos puede faltar, es la unción. No te puede faltar la unción. Decirle al que está a tu lado, no te puede faltar la unción. No te puede faltar la unción. Quiero que lo entiendas. La unción, en lo personal y para vos también, es lo que me sostiene de pie. ¿A alguno le agarró el bajón alguna vez? ¿Ha tenido bajones? Bien, gracias por su sinceridad. A mí también. ¿Sabe qué me saca de los bajones? Ir a mi secreto y que Él me ministre. ¿Sabes qué me da ánimo? La unción. ¿Sabes quién abre camino delante de mí? La unción. La unción yo la necesito. No me puede faltar la presencia y el poder de Dios en mi vida. Me pueden faltar todas las demás cosas. Me pueden faltar recursos, me pueden faltar capacidades, me puede faltar, no sé, oportunidades, ayudas. No te puede faltar la unción. No te puede faltar la administración, la presencia, el poder de Dios. No te puede faltar, porque la unción te va a dar todas esas cosas. Hace unos años atrás íbamos a ir a un congreso de Colombia y dijimos, animamos al congreso, invertimos un dinero para ir al congreso. Un amigo vino y nos dijo, ¿por qué no te cambiaste el auto? Con ese dinero te podía haber cambiado el auto. Y yo dije, mira, yo puedo andar con el mismo auto o en colectivo, pero lo que no puedo andar es sin unción. Yo necesito la unción para la obra de Dios en mi vida. ¿Usted me está entendiendo? Eso se trata de la unción. Yo necesito buscar la unción. Yo necesito más de la unción. En este año nosotros empezamos a juntar un dinero para el día de mañana comprar nuestra casa. Son los panes y los peces. ¿Vio cuando usted tiene panes y peces? Usted mira, ¿cómo alimento 15,000 con esto? Bueno, pero son los panes y los peces. Empiezan nuestros ahorros. Pero surgió hace 2 meses. Fuimos tocados, Ani también. Dijo Valentín, mira quién está en el Congreso de Colombia, que viene en Mutón, que viene que están hablando de que va a ser un congreso así. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Yo puedo seguir alquilando, pero no puedo estar sin unción. Y lo que agarramos, le dije a Valentina, agarra el dinero, saca los pasajes, vamos a Colombia, porque yo no puedo estar sin unción. Ustedes no pueden estar sin unción. Yo necesito la unción. Yo puedo posponer cosas, pero no puedo posponer la unción, porque la unción te lleva a las realidades diferentes. Es la unción la que rompe los yugos. Es la unción la que derrota a tus enemigos. Es la unción la que te capacita para lo que viene. Es la unción. Y yo te estoy contando esto porque tenemos que aprender. Estamos en medio de las luchas. ¿Cómo puede ser que estando en medio de la lucha no vengamos a un culto cuando sabemos que aquí donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Dios la unción, el óleo, el aceite que cae sobre la cabeza de Aarón hasta el borde de las vestiduras? La iglesia tiene que entender que nació bajo el fuego, y la iglesia vencedora, la iglesia que conquista, la iglesia gloriosa que Cristo viene a buscar, es una iglesia que camina bajo el fuego de la unción. No es una iglesia de teoría, es una iglesia de unción, de unción, de unción. No te puede faltar la unción. Zorobabel tenía palabra de Dios. Zorobabel tenía promesas de Dios.
Zorobabel estaba delante de un propósito de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Más de 15 años se detuvo la obra ahí, parada. Los escombros la habían detenido. Y Dios tiene que levantar un hombre como Zacarías y decirle: Zorobabel, hay un problema. Lo que estás enfrentando, lo que querés lograr, aunque tengas palabra de Dios, aunque tengas la promesa de Dios, esto no se hace con fuerza, esto no se hace con guerra, esto se hace con el Espíritu de Dios. Iglesia, lo que viene para tu vida no es cuestión de fuerza ni de guerra, es cuestión del Espíritu Santo. Vamos a venir a este altar.